Hoy veremos las sustancias puras. Sin embargo, antes de comenzar con la clasificación de las sustancias puras, quiero establecer una diferencia entre lo que son sustancias puras y sustancias impuras. Toda sustancia pura, la única forma de separarla o descomponerla por procedimientos químicos, como por ejemplo la electrólisis. Si aplicamos procedimientos mecánicos o físicos como la destilación, decantación, evaporación, no se pueden descomponer. Sin embargo, las sustancias impuras sí se descomponen por procedimientos tanto físicos como mecánicos. Por ejemplo, el agua es una sustancia pura. El cloruro de sodio es una sustancia pura. Pero si las mezclamos, entonces queda una mezcla que es una sustancia impura, la cual se puede descomponer o se puede separar por el procedimiento de evaporación, mientras que ni el agua ni la sal se pueden separar por ese procedimiento. Las sustancias puras pueden clasificarse de dos maneras. La primera, simples o elementos, y la segunda, sustancias compuestas. Cuando hablamos de una sustancia simple o elemental, podemos clasificarlas en metales, no metales y metaloides. Sin embargo, hay sustancias elementales que pueden estar constituidas por más de un átomo. Por ejemplo, el nitrógeno y el oxígeno, que son gases diatómicos que, aunque tienen dos elementos, son sustancias simples. También tenemos las sustancias compuestas, que están conformadas por más de un elemento. Tenemos varios ejemplos. El azúcar, el vinagre, son sustancias que, aunque son ópticamente homogéneas, están constituidas por más de un elemento y esta característica les da el significado de sustancias compuestas. Ahora bien, explicaremos con más detalle las características de los metales, no metales y metaloides. Para el caso de los metales vamos a tomar el ejemplo del cobre, el aluminio y la plata. Veamos cuáles son las características que los definen. En principio, los metales por lo general se encuentran en estado sólido, a excepción del mercurio, que a temperatura normal se encuentra en estado líquido. Si observan las características de estos tres metales, todos poseen brillo. Esa es una característica de todos los metales. Son maleables, es decir, que con ellos se pueden formar láminas. Son dúctiles, se pueden formar hilos. Y además conducen corriente eléctrica y calor. A diferencia de los no metales cuyas características son las opuestas. Tenemos el caso del azufre, el fósforo y el oxígeno. Veamos qué características tienen estos elementos. Por lo general se encuentran en estado sólido, líquido y gaseoso. No poseen brillo, tampoco son maleables, es decir, que no se pueden formar láminas con ellos, no son dúctiles ni conducen corriente eléctrica y calor. Además de esto, tenemos los metaloides. La característica principal de los metaloides es que son elementos anfóteros. ¿Qué significa que un elemento sea anfótero? Que tiene característica de metal y de no metal. Tenemos dos ejemplos claros de este tipo de elementos, que son el boro y el aftato. Los elementos se encuentran organizados en la tabla periódica, que no es más que un instrumento utilizado para la organización de estos elementos en función de sus números atómicos. La división de la tabla periódica es en grupos y en períodos. Son 18 grupos o familias que se llaman de esta manera por el parecido de los elementos unos con los otros. En segundo lugar están los períodos, que indica el nivel de energía en el que ellos se encuentran. Consideremos los elementos nombrados anteriormente. El cobre, el aluminio y la plata se encuentran distribuidos del lado izquierdo de la tabla periódica, donde están todos los demás metales. El fósforo, el azufre y el oxígeno están ubicados del lado derecho, donde se encuentran todos los demás no metales. Y el boro y el silicio están en la división entre los metales y los no metales, como se muestra en la tabla periódica. Para formar sustancias es necesario que los elementos se combinen. Y para que los elementos se combinen deben utilizar unos números específicos para formar los enlaces. A estos números se les conoce como números de oxidación y es la capacidad que tiene cada uno de los elementos
para enlazarse con otro, dando o recibiendo electrones para formar dichos enlaces. Ahora bien, tomemos el fósforo como ejemplo para hacer la distribución en la tabla periódica, para ubicarlo en la tabla periódica. ¿Cómo se muestra a continuación? Si contamos de izquierda a derecha, el fósforo se encuentra en el grupo 15. Si contamos de arriba hacia abajo, el fósforo se encuentra en el período 3. Por lo tanto, la ubicación del fósforo en la tabla periódica es grupo 15, período 3. ¿Qué aprendimos en la clase de hoy? Que las sustancias puras se clasifican en simples y compuestas. Que las sustancias puras se separan mediante procedimientos químicos como la electrólisis. Que los metales y los no metales tienen características diferentes. Que los elementos se ubican en la tabla periódica en grupos y períodos. Y finalmente, que estos elementos están asociados a unos números de oxidación.